Bueno, Gracias. hola querido público, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos. Mis hermanos Raúl Quintanilla, Pepe Newman, ¿cómo están? Mi Raúl. Muy bien. A ver, hoy tenemos un tema. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar del Papa? Pero creemos que es mejor hablar el próximo lunes cuando tengamos una... Yo nada más quisiera decir Sí. una cosita Sí, sí. antes de pasarle Sí, la sí. batuta al peripatético maestro Neumann. Muy bien. Pero Bueno, nada más el termino tema. de decir, el tema va a ser, a raíz de lo que pasó en Monterrey, en Topo Chico, queremos saber qué está pasando con el sistema penitenciario en México, que es un horror. Además de que ya está la nueva reforma judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un experto que es el doctor Newman, que inclusive fue responsable del sistema carcelario en la Secretaría de Gobernación. Y hoy, aunque sea tu cumpleaños, nos vas a explicar a todo el público el desmadre de las cárceles. Voy a tratar. Yo nada más- Sobre todo voy a tratar ahora de ser sí, breve. Digo mi minuto nada más. Sí. Doctor, yo no entiendo cómo alguien puede decir, fueron 52 muertos y al día siguiente decir, no, solo fueron 49. Solo fueron 49. O sea, ¿qué pasa a nivel de comunicación entre un sistema penitenciario y nuestra realidad, maestro? Es un negocio de 4,000 millones de pesos, creo, lo que se gasta en el sistema penitenciario. La segunda cosa, ¿cómo es posible que lo que nos escandalizaba al maestro Larraque y a mí, que eran los autogobiernos en algunas escuelas en México, de repente sean la tradición en un sistema penitenciario? Y la tercera, ¿sí? Viven mejor que nosotros, tienen grandes comodidades. ¿Dónde está la idea de provocar que ese señor, como usted algún día dijo, se reintegre socialmente de manera positiva? Primero, esa declaración sí es una impertinencia la forma como está fraseada. La de solo fueron 49. Es una impertinencia. Hablando de vidas humanas, una vale todo, ¿no? Y decir solo es como, ¿no? Y la menospreciar. comunicación, doctor. Bueno, pues es un error, pero digamos, la sensibilidad humana y la sensibilidad política no está en su mejor momento, por decirlo menos. Segundo, el que hayan llegado a 49 o a 52 o a 54 o a 3, ¿no? Nadie mata al mismo tiempo a 49, los van matando, ¿no? Pianito. Por ¿verdad? tanto, pasa tiempo. La pregunta es, pues, ¿quién estaba a cargo que no paró eso, no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, hay un responsable, dentro del penal hay personal de custodia, tienen armas, tienen la autoridad moral, la autoridad legal para intervenir, tienen la presencia que ahí estaban y tienen los medios que son las armas. No haberlo hecho es una negligencia, la pongan como la pongan, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas son censurables, ¿no? Que el conflicto haya escalado sin que lo pararan, pues es una irresponsabilidad de quien está al frente y deben fincárseles responsabilidades clarísimas. Otro comentario, maestro. Es que no pudimos entrar. Pues, ¿dónde estaban? Eso O dijeron. sea, sí, es que no pudimos entrar. Pues, ¿dónde estaban? Digo yo, como decía mi abuela. Deben haber estado presente uno u otro. Si no estaba el siguiente, quedó el siguiente a cargo. Siempre hay un responsable a cargo. Tienen personal de custodia, sea 1, 3 o 25, no digo que sean suficientes. Tienen las armas, tienen los medios, los gases, tienen todo lo necesario para intervenir y parar un hecatombe de ese tipo. Entonces, el número de accidentados o fallecidos hubiera sido menor. Pero, digamos, 40 los que sean. Uno ¿no? ya es grave, ¿no, Los maestro? que sean, ¿no? La gran pregunta, ¿por qué no pararon aquello? No tiene una respuesta aceptable. La pongan como la pongan. No quiero pensar que lejos de parar lo avivaron, porque entonces estaría peor. Pero, El maestro, bronco, ¿qué onda? y a una mí me pregunta parece- de eso. ¿No hay protocolos? Usted sabe Sí, mucho de esto. Y sí, entonces, sí, maestro, bueno, pues o no estaban, ¿no? O estaban, pero se confundieron, o se confundieron y hicieron lo que no debían, o peor aún, no hicieron nada y se asustaron. Digo, no cabe otra, no cabe otra. Habría que analizar los detalles de las declaraciones, pero finalmente cualquiera que sea el resultado, va a encuadrar en un acto de no haber hecho lo que tenían que hacer.
Y el funcionario público no puede hacer lo que se le pega la gana, está obligado a hacer lo que la ley dice que debe hacer. Pues eso, ¿no? eso es el mandato. Y no hacer lo que debe hacer, pues es un acto de negligencia. Y la negligencia tiene responsabilidades mayores. Y en este caso se deben aplicar esas imputaciones y esas responsabilidades. Ahora, más allá del penal están los niveles superiores y en la cabeza el señor gobernador. Bueno, en un sistema piramidal se supone que el señor gobernador está enterado ipso facto de lo que pasa en su estado, ¿no? Si tardó tanto tiempo en salir, pues nada más quedan 3 posibles explicaciones. No estaba avisado. Bueno, su sistema reprobado tiene que reprobar a todos los que componen el sistema por no haberle avisado. Le avisaron, ¿no? Pero pensó que antes de acometer el asunto y salir al frente y dar una comunicación oficial, tenía otras cosas más importantes que hacer relacionadas con esto o no. Bueno, para mí es falta de sensibilidad. O 3, dijo sí lo voy a hacer y se le pasó el tiempo. Bueno, eso me parece la peor, ¿no? Porque se le pasó mucho tiempo. En otras palabras, yo creo que también el señor gobernador, pues por lo menos, ¿no?, incurre en 2 responsabilidades que tiene que aclarar. La primera, tiene que resolver la irresponsabilidad de sus subalternos, porque él es responsable de la actividad y de la actuación de sus subalternos, es inequívoca. Y segundo, pues tendría que dar una explicación satisfactoria de su comportamiento, que dejó mucho que desear, al punto de que ha suscitado observaciones y críticas. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo una pregunta, maestro. Un motín en un penal no es como salpullido, que sale de repente, ¿sí? Porque decir, Pues ay, sí, se sale. agarraron a golpes, No, a lo mejor porque no es sí. salpullido. Bueno, ni el salpullido sale de repente. Claro. ¿Cuánto tiempo tendría una crisis de los sistemas penitenciarios en México? Así, verdaderamente recordable, memorable, decir, esto viene desde no sé cuánto tiempo acá. O Porque sea, lo manejan como si fuera salpullido, o sea, se agarraron de repente. ¿Hace cuánto tiempo empieza a pasar esto? Sí. Yo fui responsable de las cárceles de 1988, diciembre 1 de 88, y por los siguientes 2 años y medio. Cuando yo tomé posesión, en las 436 penales que existían en el país, incluidas las Islas Marías, habían asesinado 1.3 directores por mes en promedio. Y pues la verdad no lo recuerdo. Pero digamos, sí, este mal es endémico. En respuesta a tu pregunta, no es una rareza. Este adquiere dimensiones enormes por la cuantía, ¿no? Pero en general yo creo que el sistema está expuesto y propenso a que esas cosas pasen. Yo tengo otra pregunta. Sí. Veo muchas películas gringas. Sí. Y veo en las películas gringas muchas cárceles. No digo que es el Hilton, no me malinterpretes, pero las ves más o menos bastante bien, bastante bien. ¿Por qué las cárceles en México son unas basuras? ¿Por qué se están cayendo? ¿Por qué hay sobrepoblación? Y la pregunta en esencia es, ¿no hay reforma penal de cárceles? Yo qué sé, pero yo estoy seguro que un 30-40% de las razones de motines y demás, y de los autogobiernos que dices, es porque es una basura allá adentro. Voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que lo que tiene en el estado en el que tiene el sistema penitenciario mexicano son 4 o 5 razones básicas cuya combinación produce lo anterior. Primero, nuestro sistema penal penitenciario y nuestro sistema de justicia en general es muy propenso a reaccionar aprendiendo. Cuando hay mayor sensibilidad porque hay inseguridad en las calles, las autoridades suelen reaccionar elevando la condena en número de años, es lo que hace el legislativo siempre, ¿no? Ya elevamos a 24,000 años. Golpe de ley. Bueno, es una práctica, es elevar las condenas. Y la otra es gastar más en policías y armas para detener. Resultado, ¿no? Se detienen más gentes, las cárceles se llenan por más años. Esa es la primera variable, ¿no? Yo creo que no deberíamos actuar así, pero así actuamos. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿hay muchos presos en relación a la capacidad instalada? Sí. Y esto responde producto de 2 cosas, ¿no? En reflejo hay inseguridad, hay demanda social, el gobierno dice cómprese patrullas, cómprese instrumento, cómprese armas y deténgase más, ¿no? Haya más acción para que se vea. Entonces se llenan más.
Y el legislativo tiene a bien, poéticamente, ¿no?, salir al paso diciendo, ¿no?, condenamos los delitos y ahora los incrementamos a 34,000 años de cárcel. Entonces, más llenas por más años, ¿no? Primero. Segundo, nuestros juicios son lentos. Es decir, una vez que entra, el sujeto tiene que pasar por todo un proceso para resolver culpabilidad o no, ¿no? Nuestros juicios son lentos. En gran medida a eso responde esta nueva aproximación en materia de juicios orales. La nueva reforma. Buscar que eso se simplifique. Pero hasta la fecha nuestros juicios son lentos. Por tanto, esos están adentro, pues están ahí en un proceso lento. Tercero, nuestra filosofía penal tiene mucho de la tradición latina en el sentido de que el interno, la cárcel tiene por objetivo no solo castigar, sino hacer que la persona reflexione y se readapte, ¿no? Esta consideración de readaptación introduce un espíritu, si se quiere, humanista, pero necesariamente se traduce en que se relaje la disciplina de los penales. En otros países no hay consideración acerca de si se va a readaptar o no, es castigo. Y una filosofía de castigo establece un orden mucho más severo, ¿no? Mucho más severo. Entonces, esta filosofía relaja los hábitos. Cuarto, no siempre ha habido dinero suficiente para atender las necesidades porque una cárcel es cara, es un hotel muy caro. 24 horas, 365 multiplicado por casi 500. Es muy caro, ¿no? A últimas fechas se ha gastado mucho en cárceles. A últimas fechas se ha gastado mucho. A últimas fechas tenemos cárceles nuevecitas, bonitas, bien mantenidas hoy. No son la norma, pero sí las hay. La pregunta es, ¿y a pesar de que se ha gastado mucho dinero, tenemos eso? Sí, porque no se han modificado los tres factores anteriores. Porque la ciencia filosófica que usted plantea no se está Topo cumpliendo. Chico se inauguró más o menos en 1990. Tiene 26 años, una Sería cárcel una cárcel relativamente joven. Sí. Y la cuarta es que la suma de todas, ¿no?, es un clima propicio para la corrupción. Entonces, quien más tiene, más manda, ¿no? Y eso genera que al interior del penal la autoridad que debe presidir y mandar de manera inequívoca se diluye porque aparecen otros poderes que compiten con él. Oiga, maestro, ¿se acuerda de aquella realidad mexicana de la política de barandilla en la delegación? ¿No era más efectiva que perderse en medio de un mar de expedientes y quién sabe qué pase con su caso? Pues claro que sí, yo siempre pensé estando en esa responsabilidad que nuestro derecho es escrito, ¿no? Entonces, nuestro derecho constitucional a ser oído se convierte en nuestro derecho a ser leído. Y esto implica que alguien me escriba mi caso, ¿no?, para que se atiborren los expedientes hasta que alguien lo lea, ¿no? De ahí que la filosofía de los juicios orales, que es una filosofía interesante, ¿no?, que implica un gran cambio, no creamos que va a ser así de la 8 de la mañana. ¿Qué es lo que le gusta al maestro Larraqui en las películas Implica gringas? recapacitar y rehacer mucha parte del sistema. Ojalá funcione. No creo que esté despejado ya el camino para que se implemente ya y bien. Bueno. Creo que estamos en el camino. Voy a celebrar tu cumpleaños. Happy Pero birthday. yo nada más, en resumen, tengo que decir una cosa. Lo lamentable de los reclusorios que tú dices que están llenos, como el 70% son casos menores. Yo creo que lo Eso lamentable de un sistema es que si no tienes un proceso de justicia perfectamente claro, ya todo es válido en un sistema. Pues sí, pasan esas cosas. Feliz cumpleaños, doctor Muchas Newman. gracias, mi Happy querido New Carlos. Year, mi Muchas querido gracias, doctor. muchas gracias. Muchos años más. Pues mínimo oiga, otros 66, ¿no? Mi querido Mínimo, señor, mínimo. antes de que acabemos, un saludo a la señora Larraqui. Ay, Dígale gracias. que se componga y que por favor se cuide mucho. Muchas con gracias, mucho mi afecto, mujer que Cintia. estuvo enferma en el hospital. Con mucho afecto. Sí. Gracias. Buenas noches a nuestro staff. Gracias. Tengan una linda semana y nos estamos viendo la próxima semana. Dios mediante aquí entre amigos. Buenas noches. Gracias.